Señor le continúe bendiciendo, amén. Y le damos gracias al Señor por un día más de vida. Le damos gracias al Señor porque hoy nuevas son sus misericordias. Le damos gracias al Señor porque hoy podemos sentir su mano poderosa sosteniéndonos, levantándonos, dándonos fuerzas para seguir adelante. Amén, 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 amén. Bueno, tengo unos anuncios. Café para el alma, 5 de septiembre. Tema va a ser codependencia emocional. Mujeres que aman demasiado. Nosotras las mujeres amamos demasiado. ¿Qué es el amor? ¿Cómo se puede definir el amor? Venga, yo sé que va a ser de gran bendición. Y mire, mujer, un poquito de amor propio no es malo. Amarnos a nosotras mismas no es malo. Nos va a acompañar la psicóloga Gaby Morales, que es la que nos ha estado acompañando en los cafés para el alma. Y si usted conoce una mujer que necesita amarse un poquito, mire, tráigala. Todavía hay entradas, ¿verdad, pastora? Todavía hay entradas. Así que no se pierda esta oportunidad. Encuentro de varones, 19, 20 y 21 de septiembre. Todavía hay espacios, ya se nos están acabando. Así que apúrese. Usted, ¿sabes qué varón necesita? Todos conocemos a alguien que necesita urgentemente de tener un encuentro con el Señor. 19, 20 y 21 de septiembre se puede anotar en el lobby con Kenneth Leighton. Un anuncio muy importante. Este jueves no hay red. Este jueves no hay red. El jueves 11 de septiembre va a ser la red de matrimonios. El jueves 18 de septiembre va a ser la red de mujeres. Y el jueves 25 de septiembre va a ser la red de varones. Así que no pierda la oportunidad de reunirse. Es un tiempo exclusivo para las mujeres, exclusivo para los varones, exclusivo para los matrimonios. Es un tiempo de crecimiento espiritual. Amén. A ver, ¿quién nos visita hoy por primera vez? Levante la mano. Un aplauso. Un aplauso. Bueno, hoy estamos celebrando un día especial aquí en nuestra cultura, el Día del Afrodescendiente. Le damos gracias al Señor que nos plantó en esta tierra tan hermosa. Amén. Es un crisol de culturas. Todos en nuestro ADN llevamos un poquito de negros, un poquito de chinos, un poquito de blancos, muy poquito de blancos, un poquito llevamos. Así que somos privilegiados de haber nacido en una región tan especial. Y por ahí hay un dicho que dice que lo mejor de Limón es su gente. Amén, amén. Así que un día hoy especial y le doy gracias al Señor que usted en este día tan especial vino aquí a la casa de Dios. Yo pensé que hoy no íbamos a tener mucha asistencia, pero gloria a Jesucristo, iglesia llena. Muy bien. Dígale a la persona que está en la par, fuerza y valentía. Esta enseñanza la hice hace una semana. La hice creo que entre lunes, martes de la semana pasada. Sin saber yo que era el mensaje que se necesita para el día de hoy. Fuerza y valentía. Por favor, acompáñenme al libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Voy a estar leyendo en la traducción Reina Valera. Dice así: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Y esa palabra del Señor se la digo a Janet, se la digo a Isha, se la digo a Gershan, a Jerón.
se la digo a Carito y se la digo a cada uno de ustedes, porque para vivir estos tiempos necesitamos fuerza y necesitamos valentía. Amén. Bueno, la historia del pueblo de Israel nos cuenta cómo el Señor saca a su pueblo de Egipto y lo lleva en una travesía por el desierto por 40 años. 40 años. Y dice la palabra que el Señor escoge el camino más largo. ¿Por qué el Señor escoge el camino más largo? Lo escoge porque los estaba formando. Lo escoge porque les estaba cambiando la mentalidad. Lo escoge para sacarles todo lo que el sistema faraónico había implementado, había sembrado en sus mentes. Los lleva por 40 años porque se les había olvidado cuál era su identidad. Porque Faraón les había hecho pensar que solamente servían para hacer ladrillos. Los saca porque en el proceso, en el camino, les estaba enseñando a depender absolutamente de Él, moldeando su corazón. Mire, un día tardó el pueblo de Israel para salir de Egipto, pero tuvieron que pasar 40 años para que Egipto saliera de su corazón. Y estaba Israel en tiempos de cambios, en tiempos de transición. Y los tiempos de cambio y de transición siempre traen alguna incomodidad, alguna duda, traen expectativa. ¿Qué iba a pasar ahora? Estaban ellos frente a aquello por lo cual habían esperado tanto. Toda una generación había muerto. La generación que no creyó. La generación que se quejó. Vamos a Deuteronomio 1:35. Dice, ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré dar a sus antepasados. Una generación que no creyó lo que Dios había dicho y que le creyó al informe del hombre. Y vemos que de toda esta generación solamente Josué y Caleb, porque tuvieron un espíritu diferente, entraron a poseer la tierra prometida. Pero se estaba levantando otra generación, una generación con un corazón diferente, una generación con una mentalidad diferente, una generación con una mentalidad de conquista, con un espíritu de fe. Una generación que le creía a Dios. Estaban viviendo tiempos diferentes. Un día Moisés le dice a Josué que se iba para el monte, que iba a ir a hablar con Dios. Y resulta que Moisés nunca baja. Sí, claro, me imagino que todo el mundo decía, en cualquier momento Moisés se nos muere. Pero hay noticias que aunque usted sabe que se van a dar, cuando se dan, usted siente que usted no está preparado. Se va Moisés y el Señor habla con Josué y le dice, Moisés ha muerto. Ahora te toca a ti. Imagínese cómo se sintió Josué en ese momento. Conocía él muy bien al pueblo de Israel. Sabía que era un pueblo difícil. La misma palabra dice de cabeza dura, de dura cerviz. Un pueblo que se quejaba, un pueblo que murmuraba constantemente. Iba a ser muy difícil para él. Iba a ser muy difícil porque Moisés había dejado un estándar demasiado alto. Me imagino que la pregunta que rondó la mente de Josué fue, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar?
Pregunta que también en momentos difíciles de nuestra vida toma control de nuestra mente. ¿Y ahora qué va a pasar? Tal vez usted esté en un momento de su vida en que usted se hace esta misma pregunta. ¿Y ahora qué va a pasar? Se preguntaba él también, ¿podré yo con esta tarea? ¿Podré yo con esta asignación? Le vuelvo a repetir, tal vez usted se esté preguntando lo mismo. ¿Podré con esto? ¿Podré salir adelante? ¿Podré sostener el cambio que yo sé que viene para mi vida? ¿Podré con las expectativas que yo mismo tengo? ¿Podré yo con las expectativas de otros? Muchas preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas que nacen en tiempos difíciles, que nacen en tiempos de cambio, que nacen en tiempos de transición. Pero como Dios conoce el pensamiento, como Dios sabe lo que nosotros estamos pensando, inclusive antes nosotros de decirlo, le dice a Josué, ok, Josué, voy a hacer un trato contigo. Y el trato es el siguiente, Josué 1, versículos del 2 al 5. Dice así, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Este era el trato. Amén. Yo te voy a entregar todo lo que pise la planta de tus pies. Nadie te podrá hacer frente. En otra traducción dice, nadie será capaz de enfrentarse contigo. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te dejaré y no te abandonaré. Esto es lo que yo voy a hacer por ti. Amén. ¿Quién dice amén? Yo no sé usted, pero yo quiero eso para mi vida. Amén. Pero, este es el trato mío contigo. Eso es lo que yo voy a hacer por ti, Josué. Pero a ti te toca hacer lo siguiente. Versículos 6, 7 y versículo 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente. Era como que si el Señor le estuviera diciendo, usted hace eso y yo me encargo del resto. Amén. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Amén. Y la palabra de Dios no tiene caducidad. Y esa promesa es para usted. Y esa promesa es para mí. Y esa promesa permanecerá por los siglos de los siglos. Y nosotros decimos amén. El Señor lo que le decía a Josué era, si usted hace esto que yo le estoy diciendo, a donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Independientemente de la situación que puedas estar viviendo, yo estaré contigo.
La promesa iba condicionada, iba seguida por el trato. Dios iba a cumplir su parte, pero Josué tenía que hacer lo que Dios le había mandado hacer: esforzarse y ser valiente. ¿Cómo cuesta? Hay momentos en que cuesta. Esforzado, la palabra hazak, que significa apoderarse, significa arrebatar, significa atrapar, hacerse fuerte más allá de lo esperado, hacerse fuerte más allá de lo esperado. Es que hay momentos en la vida en que no solamente tenemos que ser fuertes, tenemos que ser muy fuertes. Amén. Hay momentos en la vida en que usted tiene que sobrepasar la expectativa en cuanto a fortaleza se refiere. Aquí lo que le estaba diciendo al Señor es: cuando llegue ese momento difícil, no te rindas. Dígale a la persona que tiene la par: prohibido rendirse. Prohibido rendirse. Amén. Valiente, la palabra amatz. Valiente significa estar alerta. Valiente significa afirmar, significa consolidar, significa crecer, significa prevalecer. Es poder enfrentarse al peligro o al temor sin flaquear. Sin flaquear. Y aquí lo que el Señor le estaba diciendo a Josué: mira que te mando. No es una opción. Esto es una orden. Esto es un mandamiento. Mira que te mando, que te apoderes. Amén, que arrebates, que atrapes las promesas que yo te doy. Pero tienes que estar al medio de cualquier circunstancia que puedas estar viviendo. Así que no temas ni desmayes. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? Tribulación, angustia, lo porvenir, lo ancho, lo profundo, nada, independientemente de lo que podamos estar pasando. Hay una promesa que me dice a mí que yo no tengo que tener temor, que yo no voy a desmayar, que yo no me voy a rendir. Amén. Ahí es donde sale la fortaleza, que no es mi fuerza, es la fuerza de Dios. Amén. Ahí es donde Dios me toma, ahí es donde su mano me sostiene, ahí es donde su mano me levanta, ahí es donde yo sigo para adelante. Solo Dios. Solo Dios. Explíqueme cómo una madre puede ser fuerte en medio de la muerte de su hijo. Solo Dios. Cómo unos hijos pueden ser fuertes en medio de la muerte de su padre. Solo Dios. Cómo una esposa puede enterrar a su esposo y ser fuerte. Solo Dios. Cómo un esposo puede enterrar a su esposa y ser fuerte. Solo Dios. Hay momentos en la vida en que solo Dios. ¿Usted entiende que esto lo hice lunes, martes de la semana pasada? A mí me dicen: ¿por qué no hace usted las prédicas de todo el año? No, porque este es el maná. Amén. Es algo fresco. Yo no lo puedo tener escondido. Amén. Dios da la palabra en el momento justo y necesario. Amén. Frente a ellos estaba la tierra prometida, aquella tierra que fluía leche y miel. ¿Quién puede dar testimonio de eso? Dios no es un Dios de esclavos. Amén. ¿Quién nos hizo libres? Cristo nos hizo libres. Podían ver con
con sus propios ojos, ahí estaba cerca, pero a la vez tan largo. No sé si a usted le ha pasado que usted está cerca de algo, pero a la vez tan largo. Porque entre ellos y esa tierra había algo que los separaba y era el río Jordán. Ahí estaba el Jordán separándolos. Pero ¿saben qué? Ellos eran diferentes. Ya habían visto a Dios obrar una vez y tenían la seguridad de que Dios lo iba a hacer. Si Dios lo hizo una vez, lo hace 2 veces, lo hace 3 veces, lo hace 4 veces, las veces que Él tenga que hacerlo. Amén. Porque ¿qué cosa hay imposible para Dios? Ninguna. Ninguna. Un milagro los sacó de Egipto. Y un milagro los introduciría a la tierra prometida. Y Dios le habla a Josué cuando está frente a un río imposible de cruzar en ese momento. Después le digo por qué era imposible de cruzar. Imposible porque venían familias y venía ganado. Pero Dios le dijo, y Josué, obedeció. Y esta fórmula no falla. Fuerza, valentía, obediencia, confianza y fe es una fórmula que no falla. Y cuando usted hace lo que hizo Josué, las limitaciones comienzan a desaparecer y las circunstancias se transforman, cambian a su favor. Josué tuvo fe y le creyó a Dios. La misma fe que te sacó de Egipto. Y cuando digo Egipto, digo pecado. Cuando digo Egipto, digo todo aquello que te tenía esclavizado. Esa misma fe que te sacó de allí es la misma fe que te lleva a la tierra prometida. Es creer que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es creer que lo que Él dijo, Él lo cumple. Amén. El asunto no es lo que tengas que pasar. El asunto es a dónde Dios te quiere llevar. El asunto es no por lo que tienes que pasar. El asunto es con quién lo vas a pasar. Hay tragedias que no escogemos vivir. Lo que sí podemos escoger es cómo las vamos a vivir. Lo que sí podemos escoger es que si las vivimos de la mano de Dios o si las vivimos independientes de Él. Y usted sabe qué pasa en los dos casos, ¿verdad que sí? El pueblo había entendido, aquel desierto los había transformado, aquel desierto les había enseñado que no vale la pena quejarse, que no vale la pena murmurar, que no vale la pena rebelarse contra la voluntad de Dios, porque es pecado. Y el pecado no solamente te aparta de Dios, sino que retrasa la bendición, porque Dios no bendice el pecado. Vámonos a Josué 3:1. Josué 3:1. Reina Valera dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron. Diga, reposar. Allí antes de pasarlo. ¿Qué actitud más diferente a la actitud que tuvo la generación anterior frente al Mar Rojo? Vámonos a Éxodo 14, del 11 al 12. ¿Qué actitud más diferente? Total y absolutamente opuestos. Éxodo 14, 11 y 12 dice: entonces le reclamaron a Moisés. Esto es cuando están frente al Mar Rojo. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros para que nos sacaste de Egipto? Eso le estaba diciendo el pueblo de Israel.
Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Mire qué clase de malagradecidos. Mire la mentalidad que tenían en ese momento. Por eso es que el proceso duró tanto. ¿Sabe que estudiosos dicen que había un camino de Egipto a la tierra prometida de 3 días? 3 días. Pero por su mentalidad duraron 40 años. Muchas veces le preguntamos al Señor, ¿cuánto va a durar mi prueba? ¿Cuánto va a durar esta situación? Cuando usted aprenda. El tiempo que le lleve a usted a aprender. La falta de fe, la rebelión, la mala crianza fue sorprendente. No tenían confianza. Pero mire usted qué actitud más diferente. Están frente al Jordán y dice la palabra que ellos reposaron. Reposaron. Es que usted no puede ser la misma persona. Amén. Es que usted no puede seguir haciendo las mismas cosas que antes hacía. Es que yo no creo que usted quiera volver a la cochinada. Es que yo no creo que usted quiera volver a la esclavitud del pecado. Es que yo no creo que después de haberse sentado a la mesa se quiera devolver a comer las algarrobas que comen los cerdos. Eso es inaudito. Somos diferentes. Reaccionamos diferente. Amén. Reposar no es no hacer nada. Reposar es vivir libre de angustia y temor. Si usted es obediente a la palabra de Dios, usted vive libre de angustia y de temor. Nada nos tiene que asustar. Usted puede ir en carro y una moto puede ir a la par suya y usted no se tiene por qué asustar. Amén. Usted puede dormir tranquilo. Usted no tiene que andar viendo detrás del hombro quién viene detrás suyo o quién está a la par. Porque si usted es obediente a la palabra de Dios, la misma palabra de Dios te protege. Y este reposo se logra sabiendo también que Dios tiene el control de mi vida y de cada una de las circunstancias que podamos estar viviendo. Reposar es confiar. Yo voy a hacer lo que me corresponde hacer, pero yo voy a dejar que Dios haga lo que a Él le corresponde hacer. Amén. Porque muchas veces queremos hacer lo que Dios tiene que hacer y ahí fallamos. Aquí hay algo muy importante que entender y ya vamos a lo profético. El paso por el Mar Rojo es símbolo de lo que la muerte de Cristo hizo por mí. Eso tipifica el paso por el Mar Rojo. Cómo el Señor me libra a mí de la esclavitud. Mire, había una sentencia de muerte sobre el pueblo de Israel. Había una sentencia de muerte sobre nosotros porque la paga del pecado es muerte. El paso por el Mar Rojo habla del bautismo, de dejar en el fondo todo el pecado y levantarme como una nueva criatura. El paso por el Mar Rojo. Pero el paso por el Jordán me habla a mí de cuando yo decido morir juntamente con Cristo. Amén. Y recordemos lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es cuando voluntariamente yo le entrego mi vida a Cristo. Es cuando voluntariamente me aparto de todo aquello que le ofende. Es cuando yo le cedo a Él mi tiempo. Es cuando yo le cedo a Él la manera de hacer las cosas. Ya no lo hago a mi manera, lo hago a la manera de Dios. Es cuando yo dejo mi plan por seguir el plan de Dios. Es cuando muero a mis sueños, cuando muero a las metas, a los anhelos míos para cumplir los sueños, las metas y los anhelos de Dios. Amén. Esto no es fácil, pero créame que ningún plan suyo va a ser mejor que el plan de Dios. Y Josué dijo, bueno, si así es como lo quieres hacer, así
lo vamos a hacer. Diga, esa es la actitud. Es que esa es la manera de Dios, no es a la manera nuestra. Por eso fue que reposaron. Cuando usted deja que Dios haga, usted reposa. Y muchas veces cuando nosotros nos afanamos en algo y nosotros empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, Dios se aparta. Pero cuando nosotros reposamos y decidimos que va a ser a la manera de Dios, es cuando Él toma el control. Vamos a Josué 3, los versículos 3 y 4. Dice así: con la siguiente orden, así lo van a pasar. No es como ustedes quieran pasarlo, es como yo digo que se tiene que pasar. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Era así. Así sabrán por dónde ir, porque el camino se los daba el arca. Pues nunca antes han pasado por este camino. Deberán, sin embargo, mantener 2000 codos de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. El paso por el Jordán representaba un nuevo nivel, una transición, representaba una promoción. Su vida cambió, ahora tenían una nueva identidad. Y vea qué interesante. Por toda la travesía del desierto habían sido guiados por una columna de fuego en la noche y por una nube en el día. Ahora no. Ya no iba a estar ni la columna de fuego ni iba a estar la nube. Ahora tendrían que seguir el arca. Aquello sería diferente. La nube era la provisión para el desierto. Pero el arca era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Yo me imagino que cuando veían la columna de fuego, la nube, veían para arriba. Ahí estaba Dios. Pero de ahora en adelante, la presencia del Señor ya no estaba arriba, estaba en medio de su pueblo. Ese era el pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Con el pueblo que Dios escogió, con el pueblo que Dios eligió. Ahora voy a caminar en medio de ustedes. Y la misma presencia de Dios les guiaría por el camino y les abriría camino. Cuando has estado solo o sola, cuando todos se han ido, es la presencia de Dios que guía tu camino. Es la presencia de Dios que abre camino. Amén. Pero el pueblo debía de confiar que era Dios mismo el que estaba haciendo eso. Había llegado el momento en que Dios cumpliera su palabra. Lo voy a mencionar nada más. En Génesis 15, nada más lo menciono. En Génesis, usted se puede leer todo Génesis 15. Ahí el Señor le dice a Abraham, le da una profecía sobre estos 400 años de esclavitud. Le dice, el pueblo va a ser esclavo por 400 años, pero después de este tiempo yo voy a traer liberación. ¿Sabe? Yo empecé a pensar en esto. El Señor da una palabra y 400 años después la menciona. El Señor da una palabra y 400 años después la cumple. ¿Qué me quiere decir esto? Que Dios nunca se olvida de sus promesas. Amén. Bueno, yo no quiero esperar 400 años, ¿verdad? Porque no la voy a ver ni Matusalén que fuera. ¿Quiénes han recibido promesas de Dios? ¿Quiénes todavía no la han visto cumplir? Algunas. Se cumple. Se cumple. Se cumple.
Porque si Dios en 400 años no se olvidó de una promesa que le había hecho a su pueblo, Dios no se va a olvidar de la promesa que te hizo a ti. Dios no se va a olvidar de la promesa que me hizo a mí. Amén. Hace casi 3 años Dios me dio una palabra con respecto a un hijo mío. Hace casi 3 años. Y yo me he agarrado de esa palabra. Y yo me he agarrado de esa palabra. Y he reclamado esa palabra. Pero recuerde, cada vez que le van a dar una palabra, usted va a vivir circunstancias totalmente adversas a esa palabra. Pero la tenemos que confiar. Amén, la tenemos que arrebatar, la tenemos que declarar, la tenemos que atrapar. Y ¿sabe qué? Yo en el nombre de Jesús hoy estoy próxima a ver esa palabra cumplirse, porque Dios no es hombre para mentir, porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él cumplió una palabra 400 años después, Él cumple una palabra que me dio hace un mes, Él cumple una palabra que me dio hace un año, Él cumple una palabra que me dio hace 2 años. Y yo digo amén, amén, amén. ¿Quién lo cree? Yo también. El arca representaba a Cristo. A Cristo mismo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Era Cristo guiando a su pueblo. Era Cristo en medio de su pueblo. Estaban en tiempos de cambios. Estaban en tiempos de desierto. Pero ahí estaba Dios con ellos. Es que aunque estés en el desierto, Dios está ahí. Amén. Porque a Dios no lo asusta el desierto. Dios había tomado control en el desierto de todo. Que tenían hambre, maná. Ya yo lo he dicho en esta casa. Lo lindo del maná es que los estudiosos dicen que si usted quería carne y comía maná, el maná le sabía carne. Que si usted quería comerse unos patacones con frijoles, el maná le sabía a patacón con frijoles. Que si usted quería comerse un rice and beans con pollo, ensaladita rusa, plátano maduro, el maná le sabía eso. Eso dicen los estudios. Es que saben que nosotros nos quedamos cortos en cuanto a los milagros que hace Dios. Que no querían maná, les envió codornices, se enfermaron, pero les envió carne. Que se acababa el agua, de la roca del Pedernal salía el agua. Que la columna de fuego en la noche para guiarlos, para guardarlos del frío, pero la nube en el día para guardarlos del calor. Es que Dios tiene el control de toda nuestra vida. Amén. Aunque entendamos, aunque no entendamos, en tiempos buenos Dios tiene el control, pero en tiempos difíciles Dios sigue teniendo el control. Amén. Pero ahora sería diferente. Ya no era maná. Ya no era llamar al Uber. Tráeme maná con sabor a rondón, por favor. Con una coquita. Roca, dame una coca. No, ya se acababan esos tiempos. Ahora era diferente. Ahora tendrían que labrar la tierra. Pero entraron a una tierra que tenía cosecha para ellos. Es que Dios tiene definitivamente todo bajo control. Ahora tendrían que luchar para poseer. Es que llega un tiempo en donde Dios te va a soltar. Llega un tiempo en donde Dios te va a decir: demuéstrame lo que has aprendido. Amén. Demuéstrame que no eres la misma persona que estuvo en el desierto. Demuéstrame que no eres la misma persona que saqué de Egipto. Quiero verte guerrear. Quiero verte conquistar. Quiero que te atrevas, amén, a ser más fuerte. Quiero que te atrevas a romper tus propios límites. Porque Dios no nos va a dar la tierra prometida, no solamente hasta conquistarla, sino hasta sostenerla. Porque la bendición se sostiene. Hay mucha gente que Dios ha bendecido, pero no sostiene la bendición. Y la bendición no solamente se sostiene, la bendición se multiplica. Tenían que ver el arca. Nosotros tenemos que ver a Jesús.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No dice puesto los ojos en el pastor, puesto los ojos en la pastora, puesto los ojos en los servidores. Si usted se va de una iglesia por el pastor o los servidores o alguien, usted no puso los ojos en Jesús. Se puso los ojos, quién sabe en qué, pero usted no puso los ojos en Jesús. Vamos al versículo 4 nuevamente, porque ahí hay algo muy interesante. El versículo 4 dice: así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. El camino era nuevo. El pasado quedó atrás. Amén. El pasado para recordar, solamente para testimonio. El pasado solamente para recordar de dónde nos sacó Él. Hay un nuevo camino. Yo le creo a Dios por algo nuevo. Amén. Yo le creo a Dios por algo nuevo. Yo le creo a Dios que Él está haciendo algo nuevo. Amén. Que el pasado quedó atrás. Esté con la expectativa de que algo grande viene, algo bueno viene de parte de Dios. Pero sigan la presencia. ¿Por qué? Primera de Corintios 2:9. Mire, esto es hermoso. Sin embargo, como está escrito, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esté con la expectativa. Algo que usted no ha visto va a ver, algo que usted no ha oído, usted va a oír. Usted va a abrir brecha donde otros no la han abierto. Usted va a continuar derechito donde otros se han devuelto. Amén. Usted va a llegar donde otros no han podido llegar. Pero mire al frente, mire al arca, mire a Jesús y no se detenga. ¿Sabe? Josué no actuó por experiencia, porque no tenía experiencia. Es que nosotros no podemos basar nuestra fe en la experiencia de otros, porque lo que Dios hizo conmigo no lo va a hacer con la pastora Erika. Amén. Josué actuó por fe y por obediencia. Amén. Yo quiero lo nuevo. Yo quiero lo que Dios tiene para mí, para mi casa. Amén. Yo quiero ese nuevo camino. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Pero, versículo 5. Es que los tratos son los tratos. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Sin santidad nadie verá a Jehová. Y esto es más que venir a la iglesia. A usted no le hace santo venir a la iglesia, porque usted puede venir a la iglesia y practicar el pecado. A mí la santidad me la da el ser obediente a la palabra de Dios. Antes de disfrutar de todo lo nuevo y bueno que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que resolver el problema del pecado en nosotros. ¿Usted quiere puesto? ¿Usted quiere que le digan pastor? ¿Usted quiere que le digan pastora? ¿Usted quiere venir a adorar aquí, ahí arriba? Pero usted todavía no ha resuelto su problemita con el pecadito, ¿verdad? Le voy a decir algo. ¿Quién quiere ver la gloria de Dios? No, ¿sabes? ¿Quién quiere ver la gloria de Dios? Ay, no levantan la mano. ¿Quién quiere ver la gloria de Dios? Yo la quiero ver, pero antes Dios tiene que ver en mi santidad. Antes de que otros vean la gloria de Dios sobre mí, antes de que yo me llene de la gloria de Dios, Dios tiene que ver en mi santidad primero. Y ese orden no se puede alterar. Santidad y gloria.
Si Dios va a ser glorificado por medio nuestro, primero tiene que ser santificado en nosotros. Nadie dijo amén, pero así es. Entonces, versículo 7. Entonces, de Josué 3. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día, ¿cuándo? Apúrese a tomar decisiones. Apúrese a tomar decisiones. No deje para mañana el orden para su vida. No deje para mañana la santidad que Dios está exigiendo hoy, porque para mañana puede ser muy tarde. Dice: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Se lo voy a volver a leer porque yo no sé. Se lo voy a leer en japonés. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día, ¿cuándo? Este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Desde el día en que empieces a obedecer, desde el día en que pongas tus ojos en Jesús, desde el día en que te atrevas a seguir adelante, a ser fuerte y a ser valiente. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca le dirá que no a un corazón que huela a santidad. Hasta ahora, Josué había sido un siervo de Moisés, pero a partir de ese día su estatus cambiaba. ¿Sabe? Dios va a hablar por causa suya. La gente también va a hablar. La gente va a decir: mira ese borracho. Pero Dios va a decir: fue borracho, ahora es mi hijo. Mira a la mentirosa aquella, era una mentirosa, ahora es mi hija. Mira al ladrón aquel, sí fue un ladrón, pero ahora es mi hijo, porque ahora camina en santidad, porque ahora es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios va a hablar por ti. Pero no iba a ser fácil. Yo les había dicho al principio, ¿verdad?, que era un río imposible de cruzar. ¿Por qué? Versículo 15. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de esto, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, póngame el 16 por favor, estas dejaron de fluir. Vea qué tremendo. Y formaron un muro a gran distancia. Eso también pasó en el Mar Rojo. Y formaron un muro a gran distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a Zeratán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto. Así el pueblo pudo cruzar hasta llegar frente a Jericó. Vea qué tremendo todo lo que hizo Dios. Pero no se las puso fácil. Porque les dice que crucen el Jordán, y el Jordán estaba desbordado. Y el Jordán estaba desbordado. Es que yo quiero que usted entienda que Dios no va a hacer cualquier cosa en su vida. Yo quiero que alguien atrape esto, alguien se apodere de esta palabra. Dios no va a hacer solo un milagro en tu vida, Dios va a hacer un gran milagro. Dios va a hacer un gran milagro. Dios va a hacer un gran milagro. Dios va a hacer un gran milagro en el momento más difícil, en el momento en donde alguien dijo no se puede, en el momento en donde te dijeron retrocede, en el momento donde te dijeron ya no insista. Dios va a hacer un gran milagro, un gran milagro. Amén. Y la gente se va a quedar con la boca abierta. No le haga caso a las voces que quieren detener su avance. No le haga caso a los no se puede. No le haga caso a los devuélvete. No le haga caso a quédate donde estás. Porque Dios dice avanza, Dios dice apodérate, amén, Dios dice arrebata, amén.
siempre vamos a tener un Jordán delante nuestro, porque la cosa no es fácil. Así que atrévete a levantarte y a cruzarlo en el nombre de Jesús. ¿Y sabe por qué pasó esto? Por dos cosas. Primero, porque Dios siempre cumple su palabra. Y segundo, porque la santificación lleva la honra. Apártese para Dios. No le voy a decir que es fácil. Le van a dar con todo. ¿Verdad, Netica? Estaba leyendo que uno de los ministerios más atacados, o el ministerio más atacado, es el de la intercesión. Porque el ministerio de la intercesión, ellos son atalayas, son muros. Y cuando viene el ataque, ¿a quién le da? Al muro. Pero eso no significa que Dios se quede callado. Eso no significa que Dios no vaya a hacer nada. Amén. Eso significa que hay momentos en la vida en que tienes que ser más fuerte que las mismas circunstancias. Amén. Vamos a leer otra vez Josué 3 del 14 al 17. Porque aquí pasa algo extraordinario. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Jesús primero. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, el tiempo de ellos. Las aguas que venían de arriba, es que vean lo que hace el Señor. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaratán. Y los que descendían del mar de Arabá, del mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Si Dios lo hizo una vez, lo hace dos veces. Amén. Si Dios lo hizo dos veces, lo hace tres veces. Esto es hermoso. ¿Por qué? Voy a preguntarle a alguien. Si hubiera estado Eduardo, le pregunto a Eduardo. ¿Por qué cuando los pies de los sacerdotes se mojaron, el agua se detuvo? A ver, Mayla, usted, que es tan estudiativa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había una promesa que decía: todo lo que pisare la planta de tus pies te será dado. Alguien está entendiendo que usted tiene poder. Alguien está entendiendo que usted puede marcar territorio. Alguien está entendiendo que cuando un hombre y una mujer se paran en fe, se paran en obediencia, siguen a Cristo, las aguas se tienen que detener. ¿Qué importa que vengan del norte, del sur, del este o el oeste? Se tienen que detener porque hay una promesa. Todo lo que pisare la planta de tus pies te daré por herencia. 40 años en el desierto. 40 años para dejar su incredulidad. 40 años en donde Dios tuvo que desarraigar de su corazón las mentiras de Faraón. Mire, esto es muy largo. Voy a quedar aquí porque me emocioné mucho. Termino con esto, es para que ellos entiendan. El río Jordán era solamente una oportunidad. Una oportunidad para ver el poder de Dios. Una oportunidad para ver el respaldo de Dios. Pero el río Jordán es una oportunidad para que nosotros le demostremos a Él el cambio que Él hizo en nosotros.
Amén. El cambio que Él hizo en nosotros. Y le pide que levante 2 altares. Iba a hablar de los altares y las piedras, pero no después. Con 12 piedras cada uno. ¿Por qué le pide esto? Versículos 6 y 7. Y servirán como señal entre ustedes. Y en el futuro, cuando sus hijos le pregunten por qué están estas piedras aquí, ustedes responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron entre ellas. Para nosotros los israelitas, estas piedras están aquí, que son un recuerdo permanente de aquella hazaña. Que no se nos olvide lo que ha hecho Dios por nosotros. Que no se nos olvide lo que ha hecho Dios en nosotros. Porque generalmente tenemos corta memoria. Que no se nos olvide. Así a grosso modo, ese altar habla de misericordia. ¿Lo merecíamos? No. Habla de gracia, pero a Él le plació. Habla de amor, porque Él nos rescató. Pero esas piedras tienen varios significados. Pero ¿sabe qué significa esas piedras? Somos nosotros. Para ellos tomar esas piedras se tuvo que haber apartado las aguas. Esas piedras estaban en el fondo. El Señor a nosotros nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Esas piedras recuerdan que una vez fuimos esclavos. Yo fui esclava de la depresión, de los ataques de pánico, de la ansiedad. Una esclava que vivía perennemente en la pérdida y el dolor. Una mujer que vivía en derrota. Pero Él abrió el mar y me sacó del fondo. Yo quiero invitarle hoy a que usted recuerde de dónde le sacó el Señor, para que nunca jamás vuelva. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena no dormir en paz. No vale la pena el dolor que nos provocamos a nosotros mismos y el dolor que le provocamos a la gente que nos ama, porque el pecado produce dolor. No vale la pena perder una familia. No vale la pena que consumas tu cuerpo, tu mente con las drogas. No vale la pena. Fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Usted no es un trapo de inmundicia. Usted no es el basurero del diablo. Usted fue creado para contener la gloria de Dios. Póngase de pie. Yo no sé por qué momento usted está pasando, pero la opción no es rendirse. Yo no sé si usted está en esos momentos de incertidumbre y usted va a decir: ¿y ahora qué va a pasar? Yo no sé si usted se esté preguntando: ¿voy a poder yo sostener este cambio? Porque me va a costar. Y te va a costar porque tienes costumbres, porque hay actividades, porque estás rodeado de gente muy probablemente que no aporta nada. Pero hoy te digo, no vale la pena volver a Egipto. No vale la pena ser esclavo de Satanás. No vale la pena darle a él nuestra mente, nuestras emociones, el cuerpo, el alma. No vale la pena. Porque con él somos esclavos, pero con Cristo somos libres. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay momentos en la vida en que tenemos que tener más fuerza de lo normal. Hay momentos en la vida en que solo mirando al arca, pero hay una promesa: nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? De ahora en adelante, Dios mismo te va a acompañar. De ahora en adelante es Él abriendo camino. De ahora en adelante es Él sosteniéndome. De ahora en adelante Él es la fuerza que me hace continuar. Amén.
¿Quién necesita fuerzas hoy? Yo necesito fuerzas. Hemos sido tan golpeados, iglesia. Necesitamos fuerzas. Necesitamos fuerzas para decirle que no al pecado y sí a Dios. Necesitamos fuerzas y valentía para continuar y seguir adelante. Pero no estamos solos. Hay una palabra que nos sostiene. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios no nos deja, Él no nos desampara. Y son en estos tiempos en donde tenemos que demostrar esa fuerza y esa valentía.